Saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Esta es una emisión especial del programa En la Polémica. Transmitimos en este horario en atención a los acontecimientos que vive el país. El Ecuador asiste a un periodo electoral de importantes definiciones. El proceso de votaciones que viviremos el próximo 23 de febrero, si bien define circunstancias o realidades que tienen que ver con las provincias, con los cantones, con las juntas parroquiales, posee una evidente vinculación con el entorno general del país. Temas como la libertad de expresión, el humor y el autoritarismo, las negociaciones con Europa, las restricciones a las importaciones, el Código Integral Penal, los controles monetarios y financieros que se anuncian, ALBA versus Alianza del Pacífico, parece que en este debate han quedado en un segundo lugar. Son asuntos que aparecen como, yo diría, un gran telón de fondo. La campaña gira alrededor de bordillos, aceras, alcantarillado, agua potable, viaductos. Claro, es aquello que está más cercano a la gente. Pero los temas de fondo son aquellos que hemos referido. En esas circunstancias del debate nacional es prioritario conocer las voces y el pensamiento de los dirigentes nacionales. Hoy entonces presentamos en este diálogo especial de En la Polémica, a Guillermo Lasso, dirigente máximo del movimiento Creo y ex candidato a la presidencia de la República. Gracias por acompañarnos a través de la pantalla. Dejo constancia que las expresiones que se formulen en el transcurso de este espacio de opinión, este espacio de entrevista, son de exclusiva responsabilidad de quienes participan en el mismo. Gracias, señor Lasso, por estar con nosotros. Y empecemos por pedirle una apreciación general respecto a algo de lo que he dicho aquí. ¿Cómo ve usted el debate en esta campaña electoral para las dignidades, para las elecciones seccionales? Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Muchas gracias por esta invitación. Usted lo ha dicho muy claro. Hay temas de carácter nacional y hay temas de carácter local. Estas elecciones seccionales son el espacio para el debate de los temas locales, pero hay una serie de temas de carácter nacional que son importantes y se mantienen vigentes en el país. Por ejemplo, lo que usted señala, la libertad de expresión. La libertad de expresión es un derecho fundamental del ser humano. Es un derecho humano, así reconocido por la Carta Universal de los Derechos Humanos. Yo lo dije en campaña y lo dije frontalmente desde hace ya más de un año. No a la ley de comunicación, porque yo pensaba que la ley de comunicación burocratizaría el proceso de la libertad de expresión. No se justifica una ley como la que está vigente actualmente en el Ecuador. Lo que yo nunca imaginé es que llegaría a leer un documento, un cuestionamiento técnico y jurídico sobre una caricatura. Sí. Sobre una caricatura, Andrés. Ya eso lo considero demasiado. Pero bueno, luego de eso ha venido la sanción. Es bueno que esto quede en la historia del país, porque algún día, con perspectiva histórica, podremos reconocer que estos son abusos del poder, que pueden ser legales bajo la estructura legal creada para esta estructura de control de la libertad de expresión. Sí, es verdad aquello que usted refiere en torno a este escenario, digamos, alrededor de la libertad de expresión, pero hay un elemento que es fundamental que pediría su opinión, y es el hecho de que en este caso puntual de la caricatura de Bonil, se lo involucra, se lo compromete, se lo responsabiliza al medio de comunicación. En esas circunstancias se genera ya de alguna manera una censura previa. Cualquier medio, respecto a lo que dicen sus editorialistas, lo que pinta o dibuja su caricaturista, lo que dice el horóscopo para llevar al extremo del otro lado, tendrá que poner atención y nadie podrá pasarse porque hay este riesgo. Vea, Andrés, la tradición ¿cuál ha sido? Que la expresión del medio en la página editorial consta en el editorial del medio. Claro. Las otras son opiniones independientes, como la que usted acaba de hacer en este momento al introducir este programa, con mucho cuidado, la advertencia. Lo que se diga aquí es responsabilidad de quien lo dice, no del canal, claro. ¿No es cierto? Asimismo, en la página editorial, es el editorial del diario la única responsabilidad del medio. Los otros son opiniones individuales de quienes
ahí se expresan a través de esta página editorial. Por lo tanto, no es una responsabilidad del medio, pero tiene un propósito. El propósito es amedrentar. El propósito es crear censura previa y crear lo que se vive hoy, y lo digo con respeto a los medios, un doble estándar en los medios de comunicación. Un estándar bajo el paraguas de la ley de comunicación, caracterizado por el miedo con el que se trata todo lo que significa el gobierno, la posición oficial, el correísmo. Y el otro estándar, el de la libertad de expresión, con el que yo coincido, donde ampliamente se puede hablar sin miedo a la crítica, sin miedo a una sanción, con el que se trata al resto del Ecuador, al resto de la sociedad ecuatoriana. Y ese doble estándar le está haciendo daño a la democracia ecuatoriana, porque los medios de comunicación que se sienten en libertad para opinar sobre todo lo que no es Correa, porque no tenemos, primero, tenemos convicciones democráticas y respetamos las opiniones diferentes a las nuestras. Y segundo, no tenemos ningún poder para poder censurar una opinión, mucho menos una caricatura. Por supuesto, se da rienda suelta a la libertad de expresión. Pero en este doble juego, lo que se está es haciéndole el juego a favor de este intento de una única verdad, la verdad oficial. Es el pensamiento único de alguna manera, es la universidad única, es el partido único. ¿Ese es el riesgo de lo que estamos construyendo? Por eso el 7 de enero, en el lanzamiento de la campaña, de la última campaña por los alcaldes y prefectos, públicamente le hice un llamado a los medios de comunicación. Y lo repito ahora, no capitulen, mantengan la esperanza, superen el temor, no nos cierren las puertas a quienes tenemos una versión distinta, una opinión distinta a la del gobierno. ¿Y usted advierte que está ocurriendo eso? ¿Que están capitulando y que están cerrando las puertas a voces no oficiales? En alguna medida sí. En alguna medida sí. Y ya yo lo puedo señalar. En un año ha pasado desde las últimas elecciones, yo no he tenido la oportunidad de expresar mi punto de vista en ninguno de los canales incautados y controlados por el gobierno. Ahí tiene usted una prueba de aquello. Claro. Esos son canales al servicio de una sola verdad. No permiten que se exprese ahí, como se permite aquí en este canal, entrevistar por un lado al presidente de la República, claro. Por otro lado usted me permite venir hoy día y expresar mis puntos de vista. Allá no. Allá solamente es una sola opinión. Por lo tanto, sin duda alguna, restricciones a la libertad de expresión son pérdida de calidad a la democracia ecuatoriana. Y yo quiero decirlo eso absolutamente claro. La libertad de expresión es un valor esencial en la democracia y la libertad de expresión está herida. Y yo expresé mi solidaridad en su momento con Bonil y expresé en su momento, en épocas de campaña, antes de ser aprobada la ley de comunicación, dije no a una ley de comunicación, no a una ley de comunicación. Lo repito ahora y ojalá, yo sí mantengo la esperanza de que lleguen días mejores al Ecuador y cuando lleguen esos días poder ver derogada esta ley de comunicación. El otro tema que ha generado debate durante estos últimos días es el que hace referencia al Código Orgánico Integral Penal. Observadores, críticos por cierto a esta iniciativa, señalan que este es un código punitivo, represivo, fascista han llegado a decir, y que tiene como afán el control y el sometimiento de la población. Y quizás los que manifestaron y señalaron una posición mucho más extrema, más radical en contra, fueron los médicos y ya conocemos el desenlace. En definitiva, este es un ingrediente adicional en esta línea de pensamiento que usted refería en torno a la ley de comunicación, el Código Orgánico Integral Penal. Yo creo que aquí hay un círculo que intenta ser cerrado para proteger un modelo de un solo pensamiento único, en lo político, en lo económico y en lo social. Y este círculo se inicia en alguna medida con el Código de la Democracia, que restringe la capacidad de que aparezcan nombres nuevos, voces nuevas, pensamientos nuevos en la política ecuatoriana. No puede pensarse una campaña política sin la libertad de expresión que tiene que tener un candidato para poder presentarse él y exponer sus ideas.
Primera restricción. Segunda restricción, la ley de comunicación, sin duda alguna. Es otro avance hacia la restricción de las libertades en el Ecuador. Y un tercer avance es el Código Orgánico Integral Penal. Ya vimos la reacción de los médicos, la preocupación también de los medios de comunicación, la preocupación inclusive de analistas económicos, cuyas opiniones podrán ser consideradas como terrorismo económico en un momento dado. No se puede construir una sociedad libre sobre la base del temor para expresar una opinión. No se puede construir una sociedad libre sobre la base del temor, sobre la base de las restricciones, sobre la base de la sanción y el castigo, y no sobre la base del estímulo para poder hablar, para poder reflexionar, para poder observar y poder expresarse con libertad y sin temor. Para disentir, para cuestionar, para oponerse, para criticar, se requieren espacios que permitan justamente el juego libre de las ideas y de las posiciones. Se anuncia, señor Lasso, que esta sí va a ser la guerra final, parecería, de acuerdo a las declaraciones que ha formulado incluso el propio presidente de la República, que es este código de régimen monetario, de control financiero, en fin, que se estaría trabajando, que se estaría elaborando, cuyo propósito sería controlar de alguna manera, por ejemplo, las asignaciones de créditos del sistema financiero y establecer ciertas regulaciones a toda la banca nacional. ¿Cuál es la apreciación respecto a esto que hemos empezado a conocer? ¿Cuál ha sido la estrategia política de los últimos años? Mantener vivos unos fantasmas. El fantasma, cual aquella metáfora de aquella figura donde usted pone tras una pantalla un pequeño ratoncito con un gran reflector, y en la pantalla se proyecta un gran fantasma para asustarnos a todos y decir, yo lucho contra aquel fantasma. Esos fantasmas no existen. Han pasado 7 años ya del actual gobierno. 7 años ya han sucedido muchas cosas respecto de la política, la economía en el país. Yo creo que a todas luces, para todos los ecuatorianos queda claro que el gobierno tiene el control total en la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el fantasma de pensar que esta es la madre de las batallas contra algunos ecuatorianos? No existe ninguna madre de las batallas. El gobierno tiene el control total en la Asamblea. Enviará el Código Orgánico Financiero y con su mayoría lo dará por aprobado. Y luego pondrá el ejecútese y por lo tanto entrará en vigencia aquella ley que la anuncian que tiene un alto contenido ideológico. Un alto contenido ideológico. Y que de alguna manera va mucho más allá del ámbito bancario o financiero, va hacia el control monetario de cada ecuatoriano, que deberá pedir al Banco Central permiso cuando quiera transferir dinero al exterior. Al menos así se anuncia en los primeros borradores de aquel Código Orgánico Financiero. Por ejemplo, para darle alguna referencia del borrador al que yo he tenido acceso. Por ejemplo... Perdón, esto significa que las transferencias hacia el exterior, que ahora tienen una carga impositiva, tributaria, ahora ya va a haber esa carga seguramente, pero se requiere autorización, permiso. Por ejemplo, mire, la explicación que le he escuchado al presidente de la República. Los depósitos en la banca privada son depósitos del público, muy distinto de fondos públicos. Claro. Los fondos públicos son los fondos de todos los ecuatorianos que administra el gobierno. Los depósitos del público en la banca son los dineros de los 15 millones de ecuatorianos que los ahorran y los depositan en los bancos y que ellos esperan que el día del retiro el banco le devuelva su dinero. Ellos no están ahí para definir o decidir a quién se le preste ese dinero. Se habla en el Código Orgánico Financiero de que el gobierno decidirá a quién le prestan los bancos, pero a la vez dice que la responsabilidad sobre la solvencia de la banca es del banquero. Pero vea usted, lo que sucede es, el gobierno pretende manejar los bancos, pero la responsabilidad del banco es del banquero, ¿no es cierto? Ahí hay una contradicción. Por lo tanto, esto va mucho más allá de lo que significa el control de la banca. Ahora, Guillermo, dígame una cosa, el momento en que el gobierno, el sector oficial, es el que define la asignación o las líneas o la dirección de los créditos,
Eso permite planificar un país, diseñar una sociedad, decir vamos a tener un esfuerzo para lo agrícola, para lo industrial, para lo comercial, no sé. En fin, me parece que eso puede ser una herramienta, un instrumento para definición del sendero por el que quieren llevarnos. Mire, yo quisiera ir un poquito más allá del Código Orgánico financiero que se anuncia. Yo quiero referirme un poco al modelo de desarrollo del Ecuador, porque obviamente si usted tiene una visión de un modelo de desarrollo, si ese modelo de desarrollo se basa en la libertad de los ciudadanos, en el respeto a la libertad individual, en apoyarse en una economía social de mercado que respete la iniciativa individual, la iniciativa de cada ecuatoriano para emprender su propio negocio, obviamente muchas de las cosas que comentemos no encajan dentro de esa visión. Y si usted quiere analizar esas decisiones dentro de una visión estatista, donde el Estado es todo, donde el Estado decide lo que hace cada ciudadano, y ya estamos viendo lo que está sucediendo en materia de restricciones, muchas cosas pueden sonar lógicas y bonitas, pero la actual visión de desarrollo del Ecuador no tiene nada de nuevo. Es la misma visión de la década de los 70 del siglo pasado, cuando de alguna manera se hubiese justificado en un mundo diferente de hace 40 años, donde no había el desarrollo de la tecnología como lo tenemos hoy, el desarrollo de las comunicaciones, no teníamos el desarrollo de una economía global de inversiones, no se había desarrollado el comercio como un elemento para producir crecimiento, oportunidades y lucha contra la pobreza. Entonces, lo que nos están llevando es básicamente a lo que ya conocemos de la década de los 70 del siglo pasado y que fracasó y que se evidenció en una gran crisis de la década de los 80. Restricciones, una economía de restricciones. El proteccionismo que se desarrolló en esas décadas, el tema de la intervención del Estado, de la restricción de las importaciones, pero con un elemento adicional, que es el dispendio, es el dinero exagerado, excesivo que tiene el sector público, pues. Déjeme explicarlo, Andrés, desde mi punto de vista. El modelo de desarrollo del Ecuador, que no tiene ninguna novedad con relación a lo implementado en la década de los 70 del siglo pasado, se basa fundamentalmente en dos pilares. Un pilar, los precios del petróleo, que a propósito ya han dejado de subir. Y el segundo pilar, el endeudamiento público. Si usted va a los libros de historia del Ecuador, de historia económica, encontrará dos frases de la década de los 70. El festín del petróleo y el agresivo endeudamiento público. ¿En qué desembocó ese modelo? En la crisis de la década de los 80. Después, claro. ¿Qué es lo que yo propongo? Complementar este modelo de desarrollo con dos elementos fundamentales, modernos y nuevos de la economía global: comercio e inversión. Más Ecuador en el mundo, es decir, más ventas de productos ecuatorianos en el mundo y más inversión extranjera del mundo en el Ecuador. Bueno, pero está proponiendo el régimen con estos acuerdos que está avanzando con Europa, por ejemplo. Así es, y por eso yo apoyé la iniciativa del presidente de la República respecto de iniciar las negociaciones con la Unión Europea, pero resulta paradójico ver que la oposición a esa iniciativa está dentro del propio gobierno y el apoyo a esa iniciativa del gobierno, del presidente de la República, está fuera del gobierno. ¿Por qué? Porque hay una contradicción interna, hay unas visiones que chocan ahí y que a mí me preocupa que terminen en un fracaso de las negociaciones y que finalmente no lleguemos a un acuerdo con la Unión Europea, que es fundamental para mantener el nivel de empleo en el Ecuador y no perder la oportunidad de aún con mayor inversión crecer en mayores empleos en el país. Ahora, pero hay un tema que resulta un poco contradictorio también, y es el hecho de que el régimen lleva adelante estas negociaciones, han empezado unas nuevas rondas de acuerdos o de negociaciones con Europa, y que por el otro lado hay una serie de productos, insumos, que tienen una restricción para el ingreso a territorio nacional. Entonces, ¿cómo entender este libre comercio que eventualmente se va a construir entre Europa y Ecuador frente a esta restricción de importaciones? Bueno, usted lo ha dicho muy claro, hay una contradicción,
Por un lado, la iniciativa Vamos a un libre comercio con Europa y por otro lado, las restricciones que van a ser un obstáculo para llegar a este acuerdo de libre comercio con Europa. Se dice o nos dice el gobierno con estas restricciones de que quiere reducir importaciones en cerca de 800 millones de dólares. Eso, bajo su visión, resultaría lógico. Bajo la visión de la libertad, del libre mercado, de una economía social de mercado, moderna, que se integre al mundo a base de comercio y a base de inversión, resulta absurdo. Porque si usted promueve inversión extranjera, promueve más ventas al exterior, usted va a lograr esos 800 millones de dólares sin necesidad de someter a la familia ecuatoriana a deteriorar su calidad de vida. Y no se diga que se quiere promover a la industria nacional. ¿Por qué? Porque si ese fuese el propósito, la pregunta que yo me hago es, ¿y por qué no lo hicieron hace 7 años? Porque este no es un gobierno nuevo. Este es un gobierno que ya forma parte del pasado. Ya tiene 7 años gobernando el Ecuador. ¿Sabe por qué no lo hicieron? Porque se apoyaban en los precios del petróleo. Y como ahora el precio del petróleo ha dejado de subir, llegó la etapa de las restricciones, como llegaron en el Ecuador en la década de los 80, después del festín del petróleo de la década de los 70. Entonces, si usted aplica una visión como la que yo propongo, de una economía moderna, de una economía libre, apoyada en el mercado, en el comercio internacional y en la inversión, el Ecuador no tendría por qué vivir ningún nivel de restricciones. Ahora, Guillermo, en este periodo un poco de las restricciones que usted refiere, o de las vacas flacas, ¿hay la posibilidad de que esto esté conduciendo a la economía en general del país a la salida de la dolarización? Y le hago este planteamiento porque una de las propuestas o uno de los señalamientos que se ha formulado respecto a la restricción de importaciones es esa fuga tan intensa o tan significativa de dólares hacia el exterior. Hay que mantener el dólar. Entonces esto podría conducir a que en un momento dado ya no tengamos la moneda, simple y llanamente. Existen esos riesgos, pero yo quisiera corregir un término que usted usó. No son fugas de capitales, son los usos y costumbres de los ecuatorianos. Cuando ya alguien obtuvo un empleo y adquiere un producto de calidad, ya se acostumbró pues ese producto de calidad. Bueno, si usted va al supermercado y compra la salsa de tomate A y la salsa de tomate B, esta es nacional y esta es extranjera, bueno, tal vez sí, podríamos evitar que esté la extranjera para favorecer la industria nacional y no eso que yo digo, entre comillas, para no hacer problema, la fuga de esos dineros. Entre comillas, proteger a la industria nacional. Mi fórmula para proteger a la industria nacional es abrir el mercado para que aprendan a competir en el mundo global. Porque si usted les crea un anillo de protección a la industria local, los hace cómodos, fáciles. Pero por supuesto, se crean ineficiencias que perjudican al consumidor y que a largo plazo van a terminar perjudicando esa industria nacional a la que se le está incentivando con incentivos que no son sostenibles en el largo plazo. La manera de incentivar a la industria nacional es creándole condiciones para que compita con el mercado global y no solo venda en un mercado de 15 millones de habitantes, sino que tenga la oportunidad de vender en un mercado de 300 o 600 millones de habitantes en el mundo global. No solo acuerdos con Europa, acuerdos también con los Estados Unidos, acuerdos con el Asia. El Ecuador, lo dije en campaña, lo repito ahora y lo he repetido muchas veces, el lugar donde debe de estar el país es en Alianza del Pacífico. Ahí es una alianza para el progreso, para el desarrollo, que genera oportunidades sobre estos dos elementos, comercio e inversión. Eso es lo que le hace falta al Ecuador. Hay una situación geopolítica, podríamos señalar, en el sentido de que Venezuela está asistiendo a un periodo extremadamente complejo de una crisis económica y política muy difícil. Argentina ha experimentado durante casi estas 2 últimas semanas también una situación muy difícil. Y Ecuador aparece, por lo menos así se vende el gobierno, aparece como el milagro ecuatoriano. El presidente aparece en la revista Dinero del grupo Semana de Colombia como el que provocó este milagro durante estos 7 años. Estamos en una economía perfecta, pues, Guillermo. Tenemos dinero, supermercados, centros comerciales, las calles ya no sabemos qué hacer con tanto carro, la gente con plata. Muy bien. Andrés, estamos viviendo la crisis
de la abundancia. Eso es lo que vive el Ecuador en este momento. Y es lo que vivió en la década de los 70 del siglo pasado. Y esa crisis de la abundancia muy fácilmente se puede convertir en la crisis de la ausencia. O del chuchaqui para ustedes. Claro, o de un chuchaqui donde se acabó la gran fiesta, porque el precio del petróleo ya está dejando de crecer. ¿Y usted cree que estamos asistiendo ya a ese periodo? Claro, porque comienzan las restricciones. Y esto es como las telenovelas venezolanas o brasileras, ¿no? Allá comienza la telenovela, allá presentan el capítulo número 20, aquí vamos por el capítulo número 3, pero quien viaja a Brasil ya puede anticiparse y ver lo que sucede allá. Por ejemplo, en este modelo de la abundancia petrolera, ya vimos pues el capítulo de la escasez de papeles higiénicos en Venezuela. Ya lo vimos ese capítulo. Aquí estamos comenzando con el capítulo de las restricciones. Restricciones a los celulares, restricciones a las carnes de las hamburguesas, restricciones a las papas fritas, restricciones a los cosméticos, restricciones y más restricciones. Ese es un modelo equivocado, Andrés. Y yo lo quiero decir hoy a todos los ecuatorianos. El Ecuador tiene potencialidades si adopta un modelo de economía moderna, integrada al mundo, sobre la base del comercio, sobre la base de la inversión, para no vivir este modelo de restricciones, estimulando la competitividad y la capacidad creativa, emprendedora de cada ecuatoriano. Por lo tanto, lo que nosotros representamos, el discurso que yo represento, es el discurso de la libertad y las oportunidades frente al discurso de las restricciones y los castigos. Ahora, el tema es cómo salimos, porque sabemos cómo entramos, todos vivimos cómo fue el proceso para llegar a esto, y ahora el tema es cómo salimos. Y no tanto en lo económico, eso usted de alguna manera lo ha planteado con el comercio y la inversión, más bien en lo político. ¿Cómo usted ve la salida de Rafael Correa? Un presidente que ha tomado tanto control de todos los ámbitos, de todos los escenarios, que tiene una presencia tan total en el país, que ha afectado a muchísimos intereses. Usted lo ve después del 2017 caminando por la 9 de octubre en Guayaquil, por la Amazonas en Quito, sin guardias, sin abogados, en fin, protecciones que da el poder. A mí, más que preocuparme el futuro del ciudadano Rafael Correa, a mí me preocupa el futuro del Ecuador. Es verdad, está bien. Yo lo que quiero decir y yo creo que para un buen futuro del Ecuador necesitamos dos cosas. Despetrolarizar la economía ecuatoriana, lo que no implica no explotar ni exportar petróleo, lo que implica es diversificar la economía, no sobre la base de una planificación central desde un ente burocrático, sino respetando la libertad de cada ecuatoriano y la capacidad creativa de cada ecuatoriano, en primer lugar. Y en segundo lugar, descorreizando a la sociedad ecuatoriana, entendiendo que existe un mundo libre más allá de lo que se nos presenta hoy, y que ese mundo libre es la libertad de expresión, la libertad para emprender, la libertad de un joven para escoger la carrera universitaria que él quiere estudiar en la universidad. La libertad no creo que se justifique por el hecho de construir carreteras de calidad, se justifica la restricción de las libertades en ninguna sociedad del mundo. Por lo tanto, lo que tenemos es que prepararnos, como lo estamos haciendo ya algunos, para el proceso electoral del 2017, ganar elecciones democráticamente e implementar este modelo, el modelo de la libertad, de una economía moderna, apoyada en el mercado, una economía social de mercado, no en una economía de compinches, no en una economía de influencias ni de círculos de poder, una economía que basada en una democracia de instituciones, con independencia de poderes, donde la fuerza de esa democracia se apoye en esas instituciones, no en las personas que circunstancialmente dirigen esas instituciones. Ahora, lograremos un futuro de libertad, de democracia y de solidaridad en el Ecuador. Yo le he planteado esta figura del presidente caminando en la 9 de octubre o en la Amazonas para un poco evidenciar esto que parecería que es imposible, que un jefe de Estado que, como digo, ha tenido tanto control y ha tenido el poder total en la República del Ecuador, pueda caminar tranquilamente. Y los compinches a los que usted se refirió, o sea que
es probable que el tema de la reelección volvamos a discutirlo en unos meses más. Mire, Andrés, yo soy un demócrata y en mi imaginario yo ubico a los 15 millones de ecuatorianos en un sistema de libertad, que cada ecuatoriano viva en el Ecuador, en el pleno ejercicio de su libertad, en el pleno ejercicio de su libertad. Ahora, respecto del tema que usted plantea, la Constitución del Ecuador no permite la reelección, ni de los alcaldes, ni de los prefectos, ni del presidente de la República. Esta es la última oportunidad que tienen alcaldes y prefectos para reelegirse en las mismas funciones. Y ya en febrero del 2013 fue la última oportunidad que tuvo el presidente Correa para reelegirse. Eso dice la Constitución. La Constitución promovida y aprobada por este proyecto político que actualmente gobierna el Ecuador. ¿Se puede reformar la Constitución si tengo un control tan absoluto en el Parlamento? Bueno, es que eso es lo que no podemos permitir en la sociedad ecuatoriana, porque entonces resulta que hay un valor esencial de la democracia que no queremos respetar, y que es la alternancia en el poder, para que los ecuatorianos puedan sopesar las diferencias de uno y otro modelo y puedan escoger en libertad y puedan vivir en libertad. Pero para un demócrata como yo, la Constitución es una ley fundamental, aunque a mí no me gusten algunos artículos de la actual Constitución, pero hay que respetarla. Y la Constitución dice no a la reelección. Ya terminó el periodo de reelección para el presidente de la República. Él podrá presentarse como candidato a alcalde de Guayaquil, como candidato a alcalde de Quito si quisiera. Muy bien, pero hay que respetar la Constitución, hay que respetar las reglas de juego fundamentales expresadas en la Constitución de la República, que ha sido promovida y aprobada por este proyecto político que gobierna ahora el Ecuador. Muy bien, señor Lazo, muchísimas gracias por haber acompañado este programa y por haber referido opiniones en torno a lo que sucede en el Ecuador del momento, en el Ecuador preelectoral, preelecciones de febrero del 23, como hemos sido convocados.